Desaparecida. Cuento escrito y leído por Adrián Guillén. Gabriela dio la última brazada y se dejó llevar por la suave ola hasta la playa, sintiendo el sabor salado del agua al entrar por su boca y sus fosas nasales. Muy cansada, sintiendo que se moría, se embrocó en la arena y perdió el conocimiento. Ella era una muchacha inquieta y le gustaban las aventuras. Estaba de vacaciones desde hacía 5 días en las bahías de Huatulco, y ese día se le había ocurrido cruzar a nado la bahía de Tangolunda, de un hotel a otro, un trayecto fácil para ella, pues era poca la distancia, y además una nadadora experimentada, a pesar de su corta edad, 18 años. Ya había participado en muchas competencias en mar abierto. Hacía un año que había participado en una de 10 kilómetros, desde Cancún a Isla Mujeres, sin ningún problema. Pero esta vez sí lo hubo. Y es que ella no se dio cuenta de la bandera azul que ondeaba en el asta de la playa. Agua mala, aguas infestadas de medusas. Solo se había fijado en el cielo que estaba limpio, sin nubes, y en el viento que soplaba suave, y sin pensarlo más, corrió por la arena y se echó un clavado al agua y empezó a nadar tranquilamente con brazadas amplias y firmes. Eran las 6 de la tarde cuando dio la primer brazada, y solamente había avanzado 20 metros cuando sintió el primer piquete ardoroso en una pierna. Medusas, pensó, y de inmediato le vino a su mente las consecuencias que podría acarrear el contacto con estos bichos, sobre todo si era víctima de más ataques. Instintivamente volteó hacia la playa y vio izada la bandera azul. Pero ya no quiso regresar, a pesar de ir sola y de que nadie iba a ser testigo de su aventura, no quiso dar la vuelta y regresar a la playa. Al contrario, le imprimió más fuerza y velocidad a cada brazada, para terminar más rápido de lo calculado. Cuando por fin llegó a la orilla, apenas podía ver, porque tenía la cara hinchada y roja, y lo peor de todo, no podía respirar bien. Le costaba trabajo meter aire a sus pulmones, y cuando sintió que sus pies tocaban la arena, salió caminando del agua y se dejó caer boca arriba, jadeando. A esa hora la playa estaba desierta y oscura. Sin embargo, alguien, desde lo alto, escondido bajo las sombras de uno de los edificios del hotel, y metido entre los arbustos, vio el bulto que se arrastró por la arena, y pensó que era una tortuga que salía a desovar. Entonces bajó hasta la playa para mirarla de cerca. Se sorprendió al ver que no era lo que había pensado, sino una mujer joven y guapa, y que a pesar de tener la cara tan inflamada, tenía las facciones finas, y además estaba dormida o inconsciente, porque ella no se percató que la observaba, ni siquiera se dio cuenta cuando en vez de auxiliarla, decidió atarla de pies y manos y llevarla en hombros detrás de unos arbustos hasta la orilla del mar abierto, como a 100 metros de donde estaban. Ahí tenía escondida una canoa que le servía para viajar por toda la costa desde la bahía de Chachacahual, donde vivía. Siempre hacía esto, porque se dedicaba a recoger objetos olvidados por los turistas en los hoteles y las playas, y lo hacía cuando las noches eran oscuras para no ser descubierto, moviéndose con sigilo, tan discretamente que nunca lo habían caído en esas mañas. Todo lo que recolectaba lo vendía en el pueblo, y juntaba dinero suficiente para comer y sobre todo para comprar alcohol, porque le gustaba emborracharse. Esa noche se olvidó de todo. Su atención estaba puesta en lo que había hallado en la playa, un verdadero tesoro. Una mujer joven y bella de un cuerpo tentador. Y cuando la subió a la canoa y sintió rozar su cuerpo delgado y firme en su viejo pecho, despertó en él sus más bajos instintos, ya olvidados desde hacía tiempo por la edad y el alcohol. La acomodó en la canoa,
y remó lo más rápido que pudo de regreso a su lugar, Chachacahual. Quería llegar pronto y disfrutar de ella como si fuera un trofeo. Pero no fue tan fácil porque el mar estaba picado y tuvo que remar a contracorriente por más de 3 horas, hasta que por fin, ya en la madrugada, jaló su canoa por la playa y la puso a resguardo. Luego bajó a la muchacha, que ya empezaba a despertar. Tomó 2 hojas que llevaba en un morral, las masticó y se las metió a la boca. Esperó unos minutos, y cuando vio que se quedaba profundamente dormida, la cargó y la llevó hasta la cueva en la zona más alta y a orillas del acantilado. Ahí tenía un escondite acondicionado con un catre y un fogón y un agujero a modo de letrina, donde hacía sus necesidades fisiológicas cuando se quedaba a dormir ahí. Miguel era un hombre grande de edad, 70 y tantos. Tenía el pelo canoso y enmarañado, con algunas barbas que le colgaban hasta el cuello. Delgado, pero fuerte, fibroso. Era fuerte y había cargado a Gabriela como si no pesara nada, caminando por la vereda tierra adentro, hasta alcanzar la parte más alta, y de ahí dirigirse hacia el acantilado. Un trayecto de más de 3 kilómetros entre la selva hasta llegar a una choza de paja aislada del bullicio de la civilización, fuera de la mirada de los turistas curiosos que les gustaba explorar zonas desconocidas. Luego caminó un poco más y entró a la cueva, tapada con una roca grande que la deslizaba rodándola hacia un lado. La depositó con mucho cuidado en el catre sin hacer ruido para no despertarla, y luego con ojos lujuriosos la despojó de su traje de baño, para ver su cuerpo desnudo, menudo y atlético. Luego se quitó la ropa sucia y sudorosa y se le echó encima. En un pueblo cercano a Oaxaca, los papás de Gabriela estaban preocupados, pues no tenían noticias de su hija desde el día anterior. Pero esperaron unas horas antes de comunicarse al hotel. Al día siguiente, cuando llevaban ya 24 horas sin saber de ella, hablaron al hotel donde se hospedaba. Unas horas después recibieron la llamada donde les confirmaban que la noche anterior no había dormido en su habitación. La cama estaba intacta y todas sus pertenencias estaban ahí, pero lo raro es que nadie la había visto salir del hotel y su automóvil estaba estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado al llegar 5 días antes. Estaba oscureciendo cuando ellos llegaron al hotel y se identificaron en la recepción. Somos los papás de Gabriela. El gerente llegó unos minutos después y juntos fueron a la habitación acompañados por 2 personas más. Comprobaron que ahí dentro todo estaba en orden, sin rastros de que la muchacha hubiese regresado todavía. Después de la investigación de la policía local, concluyeron de que Gabriela simplemente se había esfumado. No la hallaron por ningún lado, y hasta hubo quien se atrevió a opinar que se la habían llevado los extraterrestres, porque en esa zona muchos aseguraban avistamientos, sobre todo en esas grandes montañas. El tiempo pasó y los meses se fueron sumando uno a uno, convirtiéndose en años, hasta que todo quedó en el olvido. Pasaron a formar parte de las estadísticas y las anécdotas contadas de boca en boca, y algunos registros guardados en los archivos del hotel. Ahogada en mar abierto, devorada por los tiburones, secuestrada. Eso pasaba por las mentes de muchos, incluyendo a la de sus papás. Unos años después, la madre de Gabriela enfermó de gravedad y murió, y su padre quedó solo envejeciendo y rumiando su soledad, con la esperanza de que algún día alguien le daría la buena nueva de haber encontrado a su hija. El viejo Miguel era un ser solitario
y como mencioné antes, vivía aislado en esa casucha en medio del bosque, y muy lejos del pueblo de Chachacahual, donde se asomaba de vez en cuando para comprar víveres e ir a la cantina a abastecerse de licor y emborracharse. A nadie le había contado que desde hacía mucho tiempo tenía secuestrada a una mujer, encerrada y encadenada en una cueva en el acantilado cerca de su casa. Ya habían pasado 5 años desde entonces, y todo ese tiempo la mantuvo atada con un grillete en un pie y una cadena larga que le permitía moverse en todo el espacio de la caverna. Precaución infundada, porque esa cueva estaba obliterada por una losa que difícilmente podría mover ella. Pero apenas unos meses antes se la había quitado, dándole más libertad para moverse. Pero siempre lo hacía como sonámbula. Vivía como en un sueño, porque ese hombre la mantenía drogada todo el tiempo. Al principio la visitaba diariamente, y lo primero que hacía cuando llegaba era darle a beber una pócima que la mantenía en esas condiciones antes de abusar sexualmente de ella. En realidad intentaba hacerlo, pero por su edad no siempre podía, y se conformaba con frotar sus genitales flácidos por un rato hasta saciar sus ansias, y luego se subía a los pantalones y sacaba las cosas que le llevaba en una bolsa de plástico, casi siempre camarones y pescado seco y salado, y la alimentaba. A veces le llevaba carne que compraba en el pueblo. Agua no le faltaba porque el cántaro de barro de 50 litros siempre estaba lleno con agua fresca y limpia. A veces le llevaba alguna que otra bebida, una Coca-Cola o incluso hasta cerveza, que ella rechazaba siempre. Después salía de la cueva sin despedirse, porque ella apenas era consciente de lo que le sucedía. Deslizaba la roca que bloqueaba la entrada y se alejaba de ahí. Así vivió por más de 15 años encerrada en ese lugar, casi en penumbras. Se acostumbró a la oscuridad y a vivir semidesnuda y sucia como un animal encerrado en un corral. De vez en cuando él le daba un baño con jabón en polvo y le cambiaba la ropa. De la mujer joven y atlética ya no quedaba nada. Estaba flaca y desnutrida, pálida y con el cabello ralo, que le caía en mechones muy largos, descuidados, sucios y enmarañados. Un día el viejo Miguel dejó de llegar a la cueva y nunca más volvió a aparecer por ahí. Gabriela no se daba cuenta de nada, sobre todo en los primeros días de su ausencia, pues la pócima que le daba a beber la mantenía aturdida, y hasta que el efecto hipnótico de las hierbas comenzó a desaparecer, fue que empezó a tener conciencia de su situación. Poco a poco fue volviendo a la realidad, despertando de ese largo, pero muy largo sueño, y se fue dando cuenta de las condiciones en las que estaba viviendo. Sin embargo, no se acordaba de nada, ni quién era y por qué estaba ahí, sola y encerrada en esa cueva. Estaba como en shock, y no intentó salir de ahí hasta que el hambre y la sed empezaron a manifestarse. Fue entonces que su corazón empezó a palpitar más fuerte y más rápido, y empezó a sentir miedo. Por primera vez desde hacía tantos años se daba cuenta de la cruda realidad que estaba viviendo. Alguien la había secuestrado y encerrado en ese lugar húmedo y frío. Pero solo eran meras suposiciones, pues no recordaba absolutamente nada. Lo que le sucedió al viejo Miguel fue que cuando regresaba de una bahía remando en su canoa, la tormenta lo tomó por sorpresa y no pudo luchar con el mar muy agitado, y le faltaron fuerzas para luchar con esas aguas embravecidas. Además iba borracho y perdió el equilibrio y cayó al mar. La pequeña barca fue arrastrada por la corriente hasta hacerse pedazos en las rocas, y don Miguel intentó nadar, pero también fue arrastrado por el mar
hasta quedar atorado entre las rocas del acantilado. Unos días después, unos pescadores encontraron un cuerpo ya en descomposición y carcomido por los peces. Por los cabellos y la barba enmarañada y un colmillo de tiburón atado a un cordel que llevaba al cuello, supieron que se trataba del viejo Miguel, que hacía varios días había desaparecido. Cuando Gabriela estaba totalmente lúcida, empezó a ver la manera de salir de ahí, pero la única salida estaba obliterada por una roca muy pesada, que trató de mover, pero era tan pesada que no la pudo deslizar ni un milímetro. Por las rendijas entre la piedra y las paredes de la entrada, se colaba un poco de luz y aire que soplaba produciendo un leve silbido al pasar. Se pegó lo más que pudo a ellas y comenzó a gritar para tratar de llamar la atención de alguien que pasara por ahí. Pero apenas le salía la voz porque estaba muy deshidratada. Y aunque gritara con todas sus fuerzas, nadie la escucharía. Estaba en una zona muy aislada. Esa noche por primera vez percibió los ruidos de las aves nocturnas, el chirriar de los grillos y el ruido de las olas del mar al romperse entre las rocas. Eso hizo que aflorara algún recuerdo salido de muy adentro de su cerebro. El mar. Conocía el mar, pero no lograba relacionarlo con su vida pasada, mucho menos con lo que le estaba pasando ahí. Despertó a la mañana siguiente muy inquieta, pero aturdida por el hambre y la sed, y al escuchar el ruido del mar que golpeaba en el acantilado, comenzó a recordar algunas cosas de su vida pasada y se estremeció. En el pueblo de Chachacahual todo seguía igual. El nuevo día siempre era recibido por el ladrido de los chuchos que merodeaban por las calles y por la algarabía de los pájaros en las palmeras del pequeño parque infantil que un día a alguien se le había ocurrido construir, pero que al no recibir mantenimiento en poco tiempo se había convertido en un campo enmontado y lleno de chatarra, bancas y mesas metálicas, resbaladillas y sube y bajas rotas y oxidadas. Ni un solo niño se llegaba a parar ahí, y solo servía para que por las tardes se congregaran los adultos, la mayoría pescadores que al regresar del mar querían pasar un rato tomando tequila o cervezas y platicando los últimos acontecimientos de los últimos días. El tema actual era la muerte del viejo Miguel, que vivía aislado cerca del acantilado de las iguanas. Como vivía solo, sin hijos ni esposa, tenían curiosidad por ir a ver qué había dejado en su jacal, pero nadie se había atrevido a ir solo. Un día don Rigo, el dueño de la cantina, se había acercado a él al escuchar que en medio de su borrachera murmuraba algo acerca de una mujer joven y bella, tan bella como una diosa, y de una cueva cerca de su choza en el acantilado. En esa ocasión pensó que solo eran alucinaciones de borracho, pero ahora que ya estaba muerto se le ocurrió comentarlo con sus amigos esa tarde. ¿Y si vamos a registrar su casa?, preguntó uno de ellos. Al día siguiente, cuando aún no salía el sol, se pusieron en camino, y después de caminar por casi 2 horas entre la maraña de arbustos y monte que crecía, dificultando el paso por la estrecha vereda, que solo sabía caminar el difunto Miguel, por fin llegaron a un pequeño claro, donde estaba la choza de palos y paja ya invadida por la maleza. La puerta desvencijada chirrió y casi se desprende de sus goznes cuando don Rigo la empujó para abrirla. Ahí dentro olía a humedad y a caca de pájaros y aves de corral. En un poste de la esquina colgaban de un clavo algunas prendas de ropa sucia y raída. Sobre una mesa estaba una red de pesca enredada y maloliente. El catre y el fogón de leña estaban junto a la puerta posterior que daba paso a un pequeño patio, donde crecían un limonero y 2 árboles de mango.
En un pequeño corral, 2 gallinas y un pato daban vueltas rascando la tierra en busca de algo que comer. Evidentemente estaban hambrientos, pues nadie les había dado algo en los últimos días. Eso era todo lo que había ahí, pero lo que les llamó la atención fue que en un rincón sobre una silla estaba un traje de baño de mujer, de esos térmicos modernos que usan los nadadores profesionales, y unos gogles metidos quizá desde hacía mucho tiempo en una bolsa de plástico, porque se veían deteriorados, resecos y en proceso de desintegración. En el patio posterior no se veía nada raro, excepto una vereda bien marcada que subía a una zona elevada, como si hubiese sido transitada con mucha frecuencia. Caminaron hacia allá y descubrieron que terminaba en una zona rocosa a la orilla del acantilado. Ahí descubrieron muchas huellas de pisadas y marcas en la roca, como desgastadas por el roce al deslizarla de un lado a otro. Era la puerta de entrada a la cueva. Seguramente aquí guardaba los tesoros robados a los turistas en las constantes idas a los hoteles, comentó uno de ellos. Pero don Rigo sospechó que ahí dentro escondía a la mujer joven y bella como una diosa, que le había escuchado murmurar en su borrachera. Nadie se imaginó lo que iban a encontrar ahí dentro al empujar esa pesada losa para abrirla. Ahí estaba la mujer joven y bella como una diosa, pero con un aspecto deplorable, como el de una anciana. Al dejar al descubierto la entrada, un olor fétido a orines, excremento y pescado podrido brotó de dentro, y como si de una aparición fantasmagórica se tratara, vieron a la mujer casi desnuda, que sonreía mostrando una palidez cadavérica. Al verla se paralizaron por el susto, pero una vez recuperados de la impresión, entraron para auxiliarla. Estaba tan débil que decidieron trasladarla en una camilla hasta el pueblo. Después indagarían quién era esa mujer y por qué estaba ahí encerrada. Improvisaron una camilla con unos palos y ramas y la subieron con cuidado, por temor a que se les fuera a romper sus huesos, pues se veía muy frágil, y la llevaron hacia Chachacahual. Ahí no había médico, pero sí una buena curandera. Unas horas después, cuando llegaron al pueblo, la llevaron a la casa de doña Lola, la curandera, quien de inmediato empezó a cocinar las hierbas para confeccionar la bebida que luego le dio a tomar, y en pocos minutos la muchacha dormía plácidamente. Respiraba con tranquilidad, y conforme fueron pasando las horas, fue recuperando el color de su piel, de un transparente grisáceo casi terroso a un rosa tenue. La dejó dormir el tiempo suficiente, sin molestarla, hasta que ella despertara espontáneamente. Pasaron más de 12 horas para que eso sucediera, y ya empezaba a amanecer cuando Gabriela abrió los ojos y vio que estaba acostada en una cama cómoda y caliente. Se sentó al borde de la cama y pasó su mirada por toda la habitación. Sentía como si estuviera despertando de una horrible pesadilla. Doña Lolita se despertó una hora después y se paró de la cama. Gabriela ya no estaba en la cama de al lado, entonces salió al patio y la vio ahí, observando el paisaje del amanecer. «Hola, muchacha», le dijo dándole una palmada en su espalda. Gabriela se asustó y volteó espantada. «No te asustes», le dijo. Ella permaneció en silencio. «Te prepararé una bebida caliente», le dijo, y se acercó al fogón para reavivar el fuego soplando fuerte en las cenizas. El rescoldo brilló y las brasas se encendieron, despertando un fuego limpio al colocar unos trozos de madera encima. Minutos después, doña Lola le acercó a Gabriela un pocillo de peltre lleno de un té de limón, hecha con las hierbas que crecían en el patio. Dejó que diera unos sorbos antes de preguntarle: «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué hacías ahí metida en esa cueva?» Gabriela negó con un movimiento de cabeza.
No recordaba nada de lo que la mujer le estaba preguntando. Doña Lola sabía qué hacer para reavivarle la memoria, y ese mismo día le pidió que la acompañara al monte a buscar unas hierbas que crecían en la orilla del río. Después de caminar por 20 minutos, llegaron al río y descendieron hasta su orilla. Ahí entre las piedras tenían que encontrar esa preciada planta. No es temporada, decía doña Lola, mientras husmeaba por los rincones, pero debe haber alguna plantita por ahí. Así es que caminaron entre las piedras, río abajo, por más de 1 kilómetro, hasta que por fin vio que debajo de unos troncos asomaba unas varitas verdes con borde rojo y amarillo. Ahí está, dijo, y se agachó para arrancarlo de sus raíces. Se llama coralito, le dijo, porque se parece a una culebra que se llama coralillo. Esta planta es poderosa, te devolverá la memoria. Ya llevaba 3 días tomando la pócima y aún no lograba recordar nada de su vida. Ya empezará a funcionar, le decía doña Lola. A la 4ª noche despertó sobresaltada. Había tenido un sueño. Vio el mar con sus olas azotando la arena de la playa. Hasta sintió la textura de éstas en sus pies mientras caminaba y luego se lanzaba al agua. Luego se sintió nadando en las aguas frescas y saladas y de pronto empezó a sentir unos piquetes ardorosos en todo su cuerpo y dificultad para meter aire a sus pulmones. Esto la despertó y se sentó jadeando. Al momento empezó a recordar muchas cosas de su pasado. Tuvieron que pasar muchos días para que ella pudiera recuperar sus fuerzas y obtener un estado de salud aceptable. Lo primero que hizo cuando salió por primera vez a la calle fue ir al hotel donde había estado hospedada. Rigo, el de la cantina, y doña Lola, la curandera, la acompañaron. Para entonces el gerente ya no era el mismo, sin embargo tenía conocimiento de lo sucedido en esos años. Había escuchado en varias ocasiones la misteriosa historia de la chica perdida. Buscó en los archivos y encontró los documentos de la investigación y una constancia legal que deslindaba de toda responsabilidad al hotel en el caso. Ahí también encontró un documento con la lista de las pertenencias que aún se guardaban en el almacén, las que por la angustia de lo sucedido sus papás habían olvidado llevar. Cuando Gabriela vio la pequeña maleta color rosa con una figura de Peppa Pig y unas figuritas colgadas de una de las agarraderas, la reconoció al instante y la abrió con manos temblorosas y el pulso acelerado. Al ver lo que contenía, una ráfaga de recuerdos golpeó su castigado cerebro y cayó desmayada. Mientras la atendían en el servicio de enfermería del hotel, alguien marcó el número de teléfono que constaba en los registros y contestó una señora que decía ser la tía materna, hermana de su mamá, quien había quedado viviendo en la casa acompañando a su cuñado cuando ella falleció. 24 horas después, la tía de Gabriela y Gabriel, su papá, esperaban atentos en la sala de recepción del aeropuerto. Entre la varaunda de gente que caminaba por el pasillo, vieron a una mujer flaca y desgarbada que se iba acercando poco a poco hacia ellos, quienes mantenían en sus manos un cartel con su nombre escrito en letras grandes para que los reconociera. Ya había pasado tanto tiempo, pero esperaban ver a una mujer joven y vigorosa. Sin embargo, lo que observaron fue a una anciana de unos 80 años, acompañada de un hombre joven, que sonrió al verlos y luego se echó a llorar. 3 meses después, salía del hospital de rehabilitación, donde estuvo internada y fue recuperando poco a poco su aspecto juvenil de antes, y donde no dudó en meterse a la alberca cuando se lo propusieron, para iniciar su recuperación física y emocional.
brazada a brazada, mientras su mente vagaba por los últimos momentos que había vivido en el mar, sin haber sospechado ni por un momento lo que iba a vivir en sus siguientes 15 años. Fin de la historia. Espero haber despertado en ustedes el interés y las imágenes en su mente mientras escuchaban esta historia. Si es así, no se olviden de darle un like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Soy Adrián Guillén.